Qué bueno, y sí, lo estaba escuchando, fuerte abrazo a todos, y sí, una verdadera desgracia lo que pasa ayer, ¿no? Entiendo, y Carlos lo sabe perfectamente, que estas bromas de repente se hacen en los vestidores, se hacen entre ciertos jugadores que se llevan pesado, pero nada que ver con la prensa, ¿no? Esto no puede suceder, y menos en la situación que está pasando Chivas, ¿no? Con toda esta situación de Gago, de que si se va el técnico, de que si se queda, los malos resultados, el no funcionamiento o sí funcionamiento. A ver, está complicada la situación porque se viene un clásico aparte, es previo a un clásico ante el Atlas, y ante todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que en Chivas algo está pasando, no hay una directriz exacta, y un reglamento fuerte, a lo mejor que tenga los jugadores con más orden, con más disciplina, que creo que es lo que se tiene que hacer, porque yo entiendo las bromas que se hacen porque las vivimos en cualquier vestidor, y había bromas muy, muy pesadas, pero es entre jugadores y es entre compañeros. Nunca lo que pasó el día de ayer, en una conferencia de prensa, que hagan este chiste, la verdad pudo haber provocado situaciones diferentes a las que pasaron. Gracias a Dios no pasó nada grave, pero sí, la verdad que yo por lo menos creo que la directiva o el dueño que tendrá que presentarse a Mauri Vergara tendría que darle una multa, pero ejemplar, al Piojo Alvarado, ¿no? Y estoy hablando en la cuestión económica, que es donde más le duele al jugador. Creo que en eso tendría que hacer. Ya lo otro, lo deportivo, pues tendrá que decidir, ahora sí que el director deportivo, el técnico, si se le aparta uno o dos partidos, o se permite, porque ahí irías contra tus intereses también, viene un clásico importante, pero ahora sí que lo económico tendría que ser una multa importante, ¿no? Eso sí creo que así tendría que reaccionar la directiva del equipo de Chivas. Beto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Oye, platicando un poco del tema de las indisciplinas de Chivas, ¿qué podemos esperar también de un equipo que ha pasado por alto en muchas ocasiones distintas sanciones, ¿no? En caso de concentraciones, en caso de demandas contra algunos futbolistas por temas extracancha. ¿No te acuerdas la de Calderón, que fue visto en un concierto? Sí, sí, lo de Alexis Vega y Uriel Antuna en su momento, que con también las mujeres, ¿no? se fueron de fiesta y estaban ahí acompañados. Digo que eso, bueno, más allá es la fiesta, ¿no? Lo de las mujeres. No, que metieron unas mujeres en concentración. Eso fue en Toluca, con lo de Alexis Vega, que precisamente Beto iba a tocar ese tema. Cuando pasó el más reciente, previo a esto, fue el de Alexis Vega con el Chicote Calderón, todavía comandados por Belko Paunovic. Incluso se dice que esa fue una de las razones por las cuales Belko Paunovic ya no quiso continuar con Chivas, porque no se sintió respaldado en su decisión por Amaury Vergara, por el director deportivo que era Fernando Hierro, porque pues decidieron contemplarlos todavía en el torneo. Muchos decían que ya no iban a volver a jugar en Chivas. Es que eso se decía, que Paunovic ya no quería contar con ellos. Y Alexis ¿no? Vega continuó siendo en algunos partidos hasta titular. Entonces, aquí la pregunta, Beto, es, ¿qué tipo de sanción? Dices muy bien, económica es lo que más le pega al futbolista, pero deportivamente, ¿qué tipo de sanción debería de haber para este personaje que es Roberto El Piojo Alvarado en el tema deportivo? ¿Incluso algo de selección o simplemente en el equipo? No, yo no lo metería con selección, ¿no? La verdad, yo diferenciaría lo que es selección contra lo que es Chivas. Para mí, Chivas es el que tiene que tener ya un reglamento muy claro, porque, a ver, indisciplinas las va a haber siempre y las ha habido siempre de ciertos jugadores, pero si tú tienes ahora sí que un reglamento bien estructurado en tu club, y más en un club tan importante como Chivas, el jugador sabría perfectamente que si lo incumple va a llevar un castigo. En lo deportivo lo comentaba, si lo castigas hoy dos, tres partidos que no esté en el primer equipo, te estás ahora sí que dando un balazo tú en el pie, porque desgraciadamente, creo que el Piojo Alvarado hoy es el mejor jugador de Chivas, y la verdad que los resultados son importantes hoy, pero sí creo que en lo económico, obviamente tendría que llegar el dueño del equipo y hablar personalmente con el jugador y con el plantel. Yo me acuerdo que perfectamente,
de Jorge Vergara, que cuando llegaba a suceder algo así, el papá de Amaury, la verdad llegaba y les ponía y juntaba a todo el grupo y llegaba y les ponía una fuerte donde tenían que reaccionar, ¿no? Y no podían pasarse de ciertos límites como debería ser. Entonces, yo creo que en Chivas ha habido mucho desorden, no ha habido disciplina. Acá también tendría que haber aparecido mucho antes el director deportivo que se quedó en lugar de Hierro. Entonces, es creo que Fran López o el que decía, el que se quedó el español, para reaccionar, porque esto nada más crea más problemas. De por sí ya Chivas trae muchos problemas. Lo decíamos, a lo mejor de repente Chivas sí juega bien al fútbol, pero no consigue resultados. Ya eso, lo de Gago y ahora esta situación, te mete muchísimo ruido previo a un clásico tan importante ante el Atlas. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo, hermano. Te quería preguntar, tú que formaste parte de grupos importantes, grupos maduros, que había jugadores líderes dentro del grupo, ¿no crees que también tiene que ver mucho el compromiso que debe existir entre los jugadores, el compromiso de hecho, real, en cuanto al comportamiento y la disciplina que debe haber? Es decir, yo recuerdo cuando jugué en América, si tenía que jalarme las orejas, Alfredo lo hacía, Alfredo que era el capitán y era líder nuestro, y hacía cualquiera de nosotros. Es decir, había un compromiso entre nosotros para tratar de mantener una línea de comportamiento, ¿no? A pesar de que, lógicamente, de repente sucedían cosas. Pero ¿no crees que también falta compromiso entre los propios jugadores, comprometerse entre ellos mismos? Sí, totalmente. A ver, obviamente no sabemos bien cómo está la situación porque no estamos ahí en el día a día, Carlos, pero sí se nota a leguas que no hay. Por ejemplo, en esto, por ejemplo, yo pondría lo del Chicharito, ¿no? Que tanto hablamos de, a ver, es un agente de experiencia, se supone que a lo mejor no ha funcionado en el terreno de juego, pero con estas cosas creo que tendría que ser el primero en cuestionar a sus compañeros, el no estar de acuerdo, el meterlos sobre una línea que tendrían que ir todos parejos. Y la verdad que sí, yo me acuerdo de muchísimos vestidores donde hubo ciertas cosas que obviamente tenías que salir y encarar al compañero y ponerlos, que teníamos que ir de la misma línea porque si no estaba perjudicando al grupo. Esto a lo mejor fue algo gracioso que querían tener los jugadores y acabó siendo algo, la verdad, complicado y falta de ética, yo creo, porque tú lo puedes hacer con tus compañeros, porque es otra cosa, pero ya hacerlo ante la prensa que está esperando ahí la conferencia de prensa, por más que chistoso que te quieras ver, la verdad que fue una imprudencia terrible, y sí creo que debe haber jugadores también que, a ver, yo por ejemplo veo al defensa central, se me fue el nombre, Basurto, recuérdame, el capitán, de repente... ¿El Chiquete o el Tiba? Que salió a dar la cara, no, salió... Ah, el Pollo Briseño. Briseño, que bueno, en todas quiere estar, ¿eh? El pollo Briseño, que no, pero siempre da la cara. A mí eso me gusta. Yo prefiero un jugador que siempre dé la cara y que vaya al frente y que sepa encarar las cosas a alguien que se esconde y que nada más tiró y se escondió. O sea, yo la verdad prefiero 1000 veces al Pollo Briseño que a muchos otros jugadores. Entonces creo, si podemos verlo, el video, vamos a verlo. Y creo que ahí, te digo, el Chícharo hoy, aunque no esté jugando, es un tipo importantísimo que tendrá que hablar fuerte con el plantel para que no vuelva a suceder esto, porque la verdad sí fue una imprudencia, porque se escucha ahí, ustedes están escuchando, lo que decía Virginia es muy importante, ¿no? Con la situación que estamos viviendo en nuestro país, o sea, con ese trueno, la verdad no sabes qué puede ser, ¿no? O sea, podrían haber sido 1000 cosas. Me da un infarto, este es el video, esta es la explosión que estamos escuchando, no es bajita, o sea, no es algo X. Ahora, yo nada más te quiero comentar, Beto, tú hablas del reglamento de Chivas, a lo mejor de cambiarlo y todo esto. Si a ti te hubieran dicho, Beto, en el reglamento, oye, hay que poner que están prohibidos llevar los explosivos al entrenamiento a Verde Valle, dirías, oye, esto nunca va a pasar, quítalo. O sea, la verdad es que ya es conciencia de
de los jugadores también, como lo dijiste, ya es una conciencia mental que tienes. Hay muchas cosas a lo mejor en el trabajo o en los trabajos que no están prohibidas, pero que uno sabe que no se deben de hacer porque están implícitas, ¿no? Y bueno, hoy tenemos un gran invitado, Aldo Lara, que está con nosotros justamente para platicar del tema. Muy buenos días, Aldo, te saludamos aquí en Chilaquilers. Beto García Aspe, Carlos de los Cobos, Alonso Basurto y Virginia Ramírez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Vicky, Carlos, Beto, Basurto. Un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo muchas gracias por la invitación. Buenos días, Aldo. Oye, preguntarte rápidamente, ¿qué información ha surgido en las últimas horas después de haber presenciado esto en Verde Valle? Y la otra es, si tú estuviste por ahí presente, ¿cómo lo viviste y qué detectas de esta actitud? Sí, mira, bueno, me gustaría si me dan la oportunidad de hacerlo cronológico para poder darle un poco más de sentido a todo. Y bueno, de entrada, como tal les platico, sí estábamos presentes, estábamos en la sala de prensa al momento de que sucedió esto y honestamente, visualmente no lo pude observar porque yo estaba literal agarrando mi equipo de mi maleta para poderla preparar, en este caso la cámara con la que vamos a grabar la conferencia de prensa, alistándonos para hacer las transmisiones correspondientes. Y en ese momento se escuchó pues la detonación, la explosión que fue bastante fuerte. Tres compañeros que estaban justamente en esa zona, abajito digamos, en un costado de la pared que da a la puerta que precisamente conduce hacia los vestidores de los jugadores, ahí hay una bocina que es de donde nosotros como medios de comunicación utilizamos para poder monitorear el sonido que va a darse de la conferencia de prensa. Yo a primera instancia mi reacción fue que había reventado, que había tronado la bocina, que se había descompuesto. Algunos otros colegas pensaban que alguna batería de alguno de los equipos había explotado, pero luego ya después de unos segundos pues se percataron que lo que estaba sucediendo realmente tenía que ver exclusivamente con la situación de que había ahí restos de algo que había estallado, ¿no? Aldo, obviamente, pues, sí, dime. Te quiero interrumpir. ¿Tú qué pensaste adelante. al momento de escuchar la explosión? Porque yo escucho la explosión y se me pone la piel chinita y digo, ya valí. Entonces quiero saber, tú que estás ahí, ¿qué pasó por tu mente? No, bueno, como te lo digo, como tal pensé que había estallado una bocina, porque muchas veces, y es muy común, digo, los que estamos aquí en el día a día en los clubes, a veces dejan muy alto el volumen de las bocinas y abren micrófono y truena por completo y suena muy fuerte. La sala de prensa, para que la gente lo pueda conocer de una mejor forma, no es muy grande, tendrá unos 5x5 a lo mucho, y ahí en ese pequeño espacio tenemos que caber alrededor de 30-35 personas. Y pues fue muy estridente. Yo honestamente en lo personal, y no voy a caer y voy a evitar completamente caer en cualquier tipo de exageración, pero sí, por lo menos unos 30-40 minutos yo sí duré aturdido, porque fue muy fuerte el sonido que se emitió al momento de estallar este objeto. Cuando todos los colegas decidimos abandonar la sala de prensa, algunos de mis colegas, vieron que estaba Alex Manso, que es parte de la directiva, en este caso de Chivas, mano derecha como tal de Amaury Vergara. Se le comunicó la situación y ahí es cuando intercede el Pollo Briseño. Precisamente ustedes lo acaban de comentar, el Pollo trató de calmar un poco las cosas y sobre todo nos pidió de favor que regresáramos a la sala de prensa para poder continuar. Y después de unos minutos regresamos. Pero lo que sí solicitamos en ese momento es que nos dijeran quién había sido y que la persona que había hecho esta situación se disculpara, porque no fue algo en ese momento nada agradable. Finalmente, pues la gente de comunicación de prensa quiso continuar a como dé lugar con su conferencia de prensa. En ningún momento vino nadie a ofrecernos esa disculpa. Me refiero del que en este momento no conocíamos quién era. Y bueno, pues prácticamente todos los medios, si no es que casi todos, porque fueron muy pocas las personas que se quedaron en la sala de prensa, prácticamente todos decidimos salirnos de Verde Valle y pues el resto de la historia ustedes ya la conocen. Lo que viene después es que alrededor de una hora y media de lo sucedido, que muchos continuábamos haciendo nuestros reportes en vivo para las distintas cadenas, pues salió la gente de comunicación de Chivas y de manera muy amable nos pidió que si podíamos ingresar nuevamente a Verde Valle para tener una charla y poder dejar en claro todo lo que había sucedido. En esta charla estuvo presente Roberto Alvarado y admitió que él pues había hecho esta situación.
Sí, fue muy específico. Su versión es, estaba jugando con algunos de sus compañeros y bueno, una de estos artefactos fue los que terminaron al interior de la sala de prensa y como tal, pues el resto ya lo conocemos. Se disculpó, yo ya lo comenté, yo de manera abierta acepto su disculpa, no hay mayor tema en esto porque tampoco vamos a hacer algo mucho mayor. El club también se acercó con nosotros. Alex Manso se acercó con los 3 compañeros que fueron, digamos, los más afectados para poder dejar de claro si necesitaban algo, si estaban lastimados o había sucedido algo más. El club estaba obviamente con toda la disposición de poder atender la situación. Afortunadamente no pasó a mayor, pero fuera de esta situación, pues sí fue una experiencia muy desagradable y lo tengo que decir como lo que es, porque creo que no tenemos que poner juicios de valor en esta situación. La información es muy clara. Roberto Alvarado cometió un error y me parece que es un error grave. Y lo del tema de una posible sanción, que esto ya viene siendo la segunda pregunta, ¿qué es lo que viene? Pues prácticamente en todos los espacios, en los medios de comunicación, se está buscando de manera muy abierta a que pues, Roberto Alvarado pues quizás sufra algún tipo de sanción de parte del club, pero esto va a quedar totalmente a la interna. Obviamente en algún momento es muy probable que nos enteremos, pero de manera muy clara se los puedo decir es que sí hay mucha molestia en la afición de Chivas en el club, sobre todo también por parte de la directiva, sobre todo que suena muy chistoso esto que voy a decir, pero esto terminó siendo también como una cortina de humo hacia lo que está sucediendo con el tema de Fernando Gago, que a final de cuentas hoy se está hablando de algo muy particular, que lo de Fernando Gago, estamos ya en viernes, mañana es el partido y todavía no estamos en claro si Fernando Gago va a dirigir o no el partido el día de mañana, porque desde Argentina hay muchos reportes, colegas que también mencionan que Boca Juniors quiere hacer pagos como dicen, a meses sin intereses, y Chivas dice, si te quieres llevar a mi técnico, tienes que pagar de una sola la cláusula de rescisión. Entonces aquí es donde se empieza a abrir un hueco de información, porque probablemente mañana dirija Fernando Gago, pero Chivas en la institución están conscientes de que en el momento en que se nombre, valga la redundancia, el nombre de Fernando Gago en el sonido local, cuando dicen las alineaciones, muy seguramente la gente se va a meter durísimo con el técnico argentino. Aldo, a ver, por partes. La primera es, mencionaste Sí. que hubo algunos colegas más afectados que otros. O sea, ¿qué le pasó a esos colegas? Esa es la primera pregunta. Sí, claro. Un compañero reportero de TUDN, pues se recibió como el impacto, parte del impacto en una de sus piernas, simplemente, y voy a ser también muy enfático, no pasó a mayores afortunadamente, no terminó lastimado como tal. Otro compañero de Milenio que como camarógrafo estaba acomodando su lavalier en esta bocina de la cual les refiero, parece donde nosotros pues tomamos el audio. Él sí quedó con un poco de irritación en su rostro, en la mejilla derecha, me parece que es donde él sintió esto, y algo de dolor. Obviamente lo aturdido a nadie nos lo va a quitar, porque eso fue para todos. Y un tercero es un fotógrafo del Occidental, que también en sus piernas sintió el impacto como tal. Insisto, afortunadamente estamos hablando de esto como una mala broma que no pasó a mayores. Espérame, Aldo, pero y la segunda pregunta que es súper importante es, lo que yo sé, y tú lo puedes confirmar, es que la comunicación entre prensa y equipo, es decir, jugadores, es muy mala. O sea que realmente los medios de comunicación, se han quejado en reiteradas ocasiones que no hay una apertura por parte del club, que no hay una comunicación para el tema de información, que es muy hermético y que además creo que la relación con algunos futbolistas, se puede decir, está hasta fracturada. Voy a poner el nombre de Javier Hernández. Después de todo esto y con base en lo que dije, ¿no crees que haya sido una cosa como de, no intencional, pero sí ya en un tema más de molestar a la prensa que una broma inocente? Sí, porque, exacto. Como la prensa nos ataca, nosotros vamos a atacarlos, exactamente. ¿no? Yo lo veo así, Aldo, y así es como se refleja normalmente. Ahora, la siguiente pregunta es, se habló mucho también de que iban a haber demandas por parte de algunos medios de comunicación. ¿Esto ya se diluyó o siguen en la misma postura? Ok, a tu primer pregunta,
voy a ser muy claro. Desde la llegada de Fernando Hierro a Chivas, la apertura a los medios de comunicación en Chivas, sobre todo incluso hasta para poder observar conferencias de prensa en directo o en este caso poder acceder a Verde Valle a poder grabar alguna práctica, se volvió prácticamente casi nulo. Estoy hablando en el espacio de la gestión de Belko Paunovic, por eso hablo desde el principio de la llegada de Fernando Hierro. Sí. Con Pauno sí teníamos conferencias de prensa una vez por semana, podría ser el técnico o jugadores, y de ahí el día de partido. Pero un día cambió todo y dejamos de tener prácticamente por completo acceso a entrenamientos. Y la última vez que nosotros accedimos a un entrenamiento, ahora ya hablando de la gestión de Fernando Gago, fue en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ahí, pues porque obviamente la CONCACAF obliga, por reglamento, tiene que pasar la prensa a poder observar los entrenamientos y una conferencia de prensa. Pero si nos ponemos muy específicamente a decir cómo es, la cosa es muy clara. Nosotros no conocemos cómo trabaja Fernando Gago en cancha porque no tenemos acceso a nada. Y esto no es mentira, ni mucho menos, y es algo que hemos dialogado también con la gente de comunicación de Chivas, y no tiene que ver exclusivamente, y sí quiero ser muy enfático en esto porque lo hemos platicado muchas veces, no es tanto un tema de la gente de comunicación, es la forma en que trabaja Fernando Gago. A él no le gusta que se vea absolutamente nada, y pues así es como están las cosas. Chivas lo que hace es que nos proporciona imágenes de aspectos. Hay que pedirlas, a veces tardan mucho para poder tener el material videográfico que podemos apoyar en los distintos medios, y las conferencias de prensa, únicamente la conferencia con Fernando Gago al término del partido. Es lo único que hay. Entonces, pues claro que hay molestia. De que haya sido o no intencional, yo no puedo emitir un comentario en eso porque pues yo no fui el que hice esto, ¿no? O sea, finalmente no creo que haya ese dolo, por lo menos pienso yo. Pero si fue así, a final de cuentas esto se salió completamente de control y a Chivas pues le terminó siendo muy contraproducente, y pues hoy deberíamos estar hablando de que se calentó el clásico tapatío y otras cosas, y no está siendo así.